Ahora sí vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, en esta noche se haya reunido tu pueblo aquí, también en hogares, en iglesias, en casas, escuchando el mensaje que tú tienes para este tiempo. Pedimos, Padre, que a través de tu Santo Espíritu tú hables a cada uno de los que han sintonizado este programa. Que, Señor, quites de nuestro corazón y de nuestra mente cualquier estorbo, cualquier obstáculo que pueda impedir que escuchemos tu voz. Sabemos que cuando venimos a ti con confianza, cuando venimos con un espíritu humilde, tú respondes nuestras oraciones. Y así es que venimos delante de tu trono, pidiendo tu compañía y tu dirección, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, en nuestro tema de esta noche, yo quiero comenzar formulando algunas preguntas. ¿Por qué existe la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Qué nos diferencia de las demás iglesias? ¿Debemos acaso nosotros predicar el mismo mensaje que predican las otras iglesias protestantes? ¿Será que la Iglesia Adventista tiene un mensaje distintivo y especial para este tiempo? Creo que la respuesta a estas preguntas se halla en una cita que viene del libro El Evangelismo, página 165, a donde la sierva de Dios habla de una doctrina que la Iglesia Adventista es la única iglesia que tiene esta doctrina correctamente enseñada. La doctrina del santuario. Dice la sierva del Señor, la comprensión correcta de la ministración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Es decir, nadie puede entender la teología de la Iglesia Adventista sin entender la ministración de Cristo en el santuario. Ahora, para comenzar, quiero mencionar 5 funciones de Jesús en el santuario celestial y también incluye su obra en la tierra. 5 funciones en el plan de la salvación que se revelan en el santuario hebreo. Ahora, en el santuario había varios sitios claves. En primer lugar estaba el campamento. Yo sé que muchas veces no incluimos el campamento como parte del santuario, pero no podemos estudiar el santuario sin estudiar en primero el campamento. Es decir, tenemos el campamento, luego tenemos el atrio, luego tenemos el lugar santo y finalmente tenemos el lugar santísimo. Pero la ministración no terminaba en el lugar santísimo, porque después de concluir la obra en el lugar santísimo, el sumo sacerdote salía de nuevo al atrio, a donde se encontraba el macho cabrío Azazel. Y el sumo sacerdote tomaba los pecados que habían sido depositados en el curso del año en el santuario y colocaba la responsabilidad final sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Y para ese tiempo quedaba limpio el santuario y quedaba limpio también el pueblo. Así que podríamos decir 5 pasos en la administración de Cristo en el santuario: su ministración en el campamento, su ministración en el atrio, su ministración en el lugar santo, su ministración en el lugar santísimo, concluye su obra allí, luego regresa al atrio que representa la tierra y allí coloca los pecados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Ahora quiero mencionar cuáles son las funciones de Cristo en cada uno de esos pasos que encontramos en el santuario. Hablemos en primer lugar del campamento. La ley de Dios, mis hermanos y hermanas, exige absoluta perfección. La ley dice, obedéceme perfectamente y vive. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los presentes le pueden ofrecer a la ley lo que la ley exige? ¿Hay alguien aquí en esta noche que le puede ofrecer a la ley la perfección que la ley exige? ¿Alguien quiere levantar la mano? Si alguien hubiera levantado la mano, sería su primer pecado, porque están mintiendo.
La Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Es decir, la ley exige absoluta perfección. Nadie en el planeta Tierra le puede ofrecer a la ley lo que la ley exige. Ahora escuchen bien. Por esa razón, el Señor Jesucristo vino a esta tierra para vivir su vida perfecta. Jesús vino a esta tierra para vivir la vida que la ley nos exige a nosotros. El Señor Jesucristo vino a esta tierra para vivir en nuestro lugar. En otras palabras, el Señor Jesucristo vino a tejer un manto perfecto de justicia. Cada acto de obediencia a la ley de Dios por parte de Jesús fue un hilo que Él le agregó al manto perfecto de justicia. Y cuando Cristo dijo, consumado es en la cruz, Jesús le puso el último hilo al manto perfecto de justicia. Jesús había vivido la vida que la ley nos exige a nosotros. Y la había vivido para cada ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Escuchen, hermanos y hermanas. Generalmente cuando estudiamos el santuario comenzamos en el atrio, en el altar. No. Antes de sacrificar el cordero, tenían que certificar que el cordero no tenía defecto. El hecho de que el cordero no tenía defecto es la vida perfecta de Cristo Jesús. Jesús primero tenía que vivir la vida que nosotros debemos vivir en nuestro campamento, en nuestro medio. Es decir, en el campamento tenemos la vida perfecta de Cristo Jesús, en favor de todos los seres humanos. Luego nos movemos al atrio. En el atrio, el Señor Jesucristo muere. Ahí está el altar del sacrificio. Ahora fíjese que Jesús no solamente tenía que vivir la vida que la ley exige en nuestro lugar. Alguien tenía también que pagar la carga de pecado que yo tengo. Porque la ley dice, obedéceme perfectamente y vive. Pero si no obedeces perfectamente la ley, tienes que ¿qué? Tienes que morir. Así que no era suficiente que Jesús viniera a vivir la vida que nosotros debemos vivir. El Señor Jesucristo tenía que venir a morir la muerte que nosotros debemos morir por haber quebrantado la ley de Dios. Y Jesús murió por todos los pecados de todos los seres humanos que jamás hayan vivido en la historia del planeta Tierra. Es decir, en el campamento y en el atrio, el Señor Jesucristo vivió la vida que la ley nos exige a nosotros y sufrió la muerte que la ley nos exige por ser pecadores. Jesús vivió por todos los seres humanos y Jesús murió también por todos los seres humanos. Y luego nos movemos a la obra de Cristo en el lugar santo. Ahora yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo perdonó los pecados de todos los pecadores en la cruz? ¿Saben que cuando yo pregunto eso, la mayoría de las personas, inclusive en la iglesia adventista, dicen, sí, en la cruz el Señor Jesucristo perdonó los pecados? Escuchen bien, mis hermanos y hermanas. En la cruz el Señor Jesucristo no perdonó los pecados. En la cruz el Señor Jesucristo hizo provisión para perdonar los pecados. La Biblia dice que el perdón es algo individual, no es algo corpóreo. La Biblia nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que la obra de Cristo en el lugar santo, ahora como intercesor, es aplicar su vida y aplicar su muerte a aquellas personas que vienen a Él arrepentidos, confesando sus pecados y confiando en la vida y en la muerte de Cristo en su favor. Y cuando yo me arrepiento, y el arrepentimiento viene de Dios, dicho sea de paso, la Biblia dice que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y cuando yo confieso mi pecado y le digo al Señor Jesús, quien es mi intercesor, Señor, yo soy un miserable pecador, yo no merezco tu gracia, yo merezco la destrucción, yo merezco la muerte, pero Señor Jesús, yo creo que tú viviste la vida que la ley me exige a mí, yo creo que tú moriste la muerte que la ley me exige a mí, Señor Jesús, yo confío en ti. En ese momento Jesús en el lugar santo intercede por mí y me pone a mi cuenta su vida y su muerte. Y Dios me mira como si nunca hubiera pecado. Soy acepto en el amado. Esa es la obra que ha estado haciendo Jesús.
Jesús en el lugar santo está recibiendo clientes individuales para aplicar los beneficios de su vida y su muerte a personas que vienen a Él arrepentidas, personas que vienen confesando sus pecados y confiando en los méritos de Cristo Jesús. En el servicio del santuario en el Antiguo Testamento, durante todo el curso del año, los pecados entraban al santuario. El pecado se colocaba sobre la cabeza del animal, luego el sacerdote tomaba la sangre, introducía la sangre en el santuario. De esa manera, los pecados eran transferidos del pecador a la víctima y a través de la víctima al santuario por la intercesión del sacerdote. Es decir, durante el curso del año, el santuario se llenaba, se contaminaba, porque entraba al santuario por la sangre el pecado. Y por lo tanto el santuario quedaba contaminado. Ahora, ¿saben? Hay personas que dicen, muchos adventistas inclusive, dicen, nosotros los adventistas nunca tenemos seguridad de salvación. Porque nosotros creemos que cuando confesamos nuestros pecados entran allá al santuario y están registrados en el santuario y contaminan el santuario. Escuchen bien, mis hermanos, cuando yo me arrepiento, cuando confieso mis pecados, cuando confío en Jesús, yo ya no tengo que preocuparme porque en ese momento yo puedo tener la seguridad de perdón. Puedo tener la seguridad de salvación. Ahora el problema lo tiene el santuario. Y aquellas personas que dicen que no pueden tener seguridad de salvación porque el pecado entra al santuario, déjenme decirles una cosa, mejor es que tengan los pecados en el santuario, porque si no están en el santuario, están aquí. Nuestra mayor seguridad es entrar al santuario por la sangre de Cristo, a través del arrepentimiento, a través de la confesión, confiando en los méritos de Jesús. Nuestros pecados entran al santuario, pero los pecados son pecados perdonados que están en el santuario. Esa es la obra que hace Cristo en el santuario. El Señor Jesucristo intercede por individuos. Ustedes conocen lo que dijo el apóstol Pedro en el día del Pentecostés. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Ve? Hay que arrepentirse y bautizarse para perdón de los pecados y luego recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que desde el día del Pentecostés en adelante, el Señor Jesucristo está ministrando en el santuario, recibiendo individuos que se arrepienten, confiesan su pecado y confían en Jesús. Y Jesús los representa ante el Padre, son aceptos en el amado y Dios los acepta como si nunca hubieran pecado. Pero el problema es que el santuario se contamina. Y por esa razón llega el momento en que es necesario purificar el santuario. Y esa obra de purificar el santuario de los pecados que entraron allí al santuario por la sangre, el pecador no tiene que preocuparse porque entraron a través del arrepentimiento, la confesión, puede tener seguridad de salvación, pero los pecados igual están en el santuario, igual contaminan el santuario. Llega el momento en que hay que purificar el santuario. ¿Y dónde se realiza esa obra de purificar el santuario? Esa obra de purificar el santuario se realiza ¿dónde? En el lugar santísimo del santuario. ¿Me están entendiendo hasta ahora lo que hemos estado estudiando? En el lugar santísimo del santuario. El propósito del lugar santísimo es purificar el santuario de los pecados que entraron allí. Es decir, en el servicio diario el pecado va del pecador a la víctima al santuario. En el día de expiación, en el lugar santísimo, los pecados se mueven en la dirección contraria. Se mueven del lugar santísimo allá al atrio, a donde se encuentra el macho cabrío Azazel, símbolo de Satanás, el originador e instigador del pecado, el que últimamente es responsable por el pecado. Ahora, con esto en mente, ¿les quedaron claros los 5 pasos? Con esto en mente, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es la verdad presente? De todas estas etapas de la obra de Jesús, su obra en el campamento, su obra en el atrio, su obra en el lugar santo, su obra en el lugar santísimo, su obra final otra vez en el atrio, ¿cuál de estos aspectos podríamos llamar la verdad presente, la verdad para hoy? Hermanos y hermanas, no es complicado. En cada época la sierva de Dios dice que hay una verdad presente. Cuando Jesús vino a esta tierra, la verdad presente era que Jesús había venido a vivir
la vida como el Cordero de Dios, una vida sin mancha de pecado. Y así lo introdujo el predicador Juan el Bautista. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, la muerte de Cristo era la verdad presente para ese momento. En el día del Pentecostés, la verdad presente era que ahora Jesús iba a tomar su vida y su muerte y se los iba a aplicar a los que vinieran a Él arrepentidos al santuario. Ahora yo pregunto, ¿dónde está el Señor Jesucristo hoy? El lugar donde está Jesús hoy es en el lugar santísimo del santuario. Si queremos saber qué es verdad presente, qué debemos estar predicando, debemos predicar dónde está Jesús ahora y qué está haciendo Jesús ahora. Porque la verdad presente se centra en Jesús, y donde está Jesús y lo que está haciendo Jesús es lo que nosotros debemos predicar. Debemos predicar el mensaje del lugar santísimo. Ahora, no me entiendan mal. No habría obra del lugar santísimo sin los primeros pasos. ¿Jesús podría hacer su obra en el lugar santísimo si no hubiera vivido su vida perfecta? No. ¿Podría Jesús presentarse en el lugar santísimo para purificar el santuario si no hubiera derramado su sangre? No. ¿Puede Jesús presentarse para purificar el santuario si el Señor Jesucristo no metió los pecados al santuario por medio de su sangre de esos individuos que venían a Él arrepentidos? No. Los primeros pasos todos son esenciales e importantes, pero todo debe verse en el contexto del ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Su vida perfecta debe verse a la luz del lugar santísimo. Su muerte debe verse a la luz del lugar santísimo. Su intercesión debe verse a la luz del lugar santísimo. Porque la verdad presente es a dónde está Jesús y qué está haciendo Jesús ahora mismo en este tiempo. Así que lo único que tenemos que hacer para descubrir qué es verdad presente es descubrir dónde está Jesús y qué está haciendo. Y eso es lo que tenemos que predicar. Ahora, ampliemos un poquito más este asunto. ¿Dónde podemos nosotros descubrir más plenamente lo que es la verdad presente para este tiempo? Yo creo que necesitamos ir, hermanos y hermanas, al libro de Daniel y al libro de Apocalipsis para entender cuál es la verdad presente para este tiempo, el mensaje del lugar santísimo. Ahora, quiero repasar con ustedes las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿saben ustedes que no solamente los adventistas, sino que muchos teólogos no adventistas enseñan que las 7 iglesias representan 7 períodos de la historia de la iglesia, desde los tiempos de los apóstoles hasta el fin del tiempo? No solo es la iglesia adventista la que enseña eso. Hay muchos teólogos evangélicos, bautistas, pentecostales, que enseñan que las 7 iglesias representan 7 periodos consecutivos de la historia de la iglesia. Y es interesante, yo he leído varios de estos libros y generalmente dicen que la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica, no solo la iglesia adventista. Dicen que la iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida por los emperadores romanos. Dicen que la iglesia de Pérgamo es la iglesia del tiempo de Constantino, cuando penetró la apostasía en la iglesia. Dicen que la iglesia de Tiatira representa la iglesia durante el periodo de dominio papal, esa mujer Jezabel, la ramera, que se menciona en el Apocalipsis en el capítulo 17. Dicen que la iglesia de Sardis representa la reforma protestante. Es decir, que no solo la iglesia adventista, sino muchas otras iglesias enseñan que la iglesia de Éfeso es la apostólica, la de Esmirna, las persecuciones imperiales, la de Pérgamo representa la iglesia en el tiempo de Constantino, la iglesia de Tiatira representa la iglesia papal y la iglesia de Sardis representa el periodo de la reforma protestante. Son las 5 primeras iglesias. Ya cuando llegamos a las 6 y las 7 se vuelven nebulosos. Ahora yo pregunto, ¿cuándo termina el periodo de supremacía del papado? Ustedes deben saber eso. Iba a gobernar tiempos y ¿qué? Y la mitad de un tiempo. Es decir, que la 5ª iglesia nos lleva al año 1798.
Ahora, lo que quiero que miremos especialmente es la sexta iglesia. Recuerden que la sexta iglesia es después de la iglesia apostólica, el periodo de los emperadores romanos, después del periodo de Constantino, después del periodo de supremacía papal, después de la reforma protestante. Ya nos estamos acercando al final de la historia porque es la iglesia número 6 en la secuencia, es hacia el final de la historia. Ahora, quiero que notemos cuál iglesia es esa. Es la iglesia de Filadelfia. Ahora, ¿saben algo interesante? Vamos a notar en unos momentos que delante de la iglesia de Filadelfia se coloca una puerta abierta. Y usted dice, ¿por qué? ¿Qué es esa puerta? ¿Y a dónde conduce esa puerta? ¿Y qué pasa dentro de esa puerta? ¿Saben el nombre de la séptima iglesia? Es Laodicea. ¿Saben lo que significa la palabra Laodicea? Significa juzgando al pueblo, o el pueblo del juicio. Es decir, que la iglesia de Filadelfia es la iglesia que viene inmediatamente antes de comenzar ¿qué? Antes de comenzar el juicio. La última iglesia es la iglesia del juicio. Es decir, que la iglesia de Filadelfia es la iglesia que viene inmediatamente antes de comenzar el juicio. Ahora vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 7 y el versículo 8 para ver lo que dice de esta puerta y a dónde conduce esta puerta. Dice allí, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Recuerden, la sexta iglesia hacia el final de la historia, después del periodo de la iglesia romana, después del periodo del protestantismo, no solamente según los adventistas, sino según teólogos no adventistas. Dice allí, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo pregunto, ¿esta llave abre una puerta, sí o no? En la iglesia de Filadelfia, ¿la llave va a abrir una puerta? Sí. ¿Va a cerrar otra? Claro, porque dice abre y nadie la puede cerrar, cierra y nadie la puede abrir. Ahora usted dice, pero ahí no dice una puerta, ahí sencillamente dice que tiene una llave, abre y cierra. Pero noten lo que sigue diciendo en el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una ¿qué? Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es decir, abre una puerta y nadie puede cerrar esa puerta. Dice, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Delante de la sexta iglesia, después del periodo de dominio papal y después de levantarse la reforma protestante, en la iglesia de Filadelfia, hacia el final de la historia, se iba a colocar delante de esa iglesia una puerta abierta. Ahora necesitamos hacernos la pregunta, ¿cuál puerta era? Escuchen bien, el santuario tenía 3 puertas. La primera puerta conducía del campamento al atrio o al patio. La segunda puerta conducía del patio o del atrio al lugar santo. Y la tercera puerta conducía del lugar santo al lugar santísimo. Y claro, la pregunta clave es ¿cuál de estas puertas es la puerta que se colocó delante de la iglesia de Filadelfia? ¿Será la primera puerta? No puede ser la primera puerta. Y usted dice, ¿por qué no puede ser la primera puerta? Yo pregunto, ¿cuándo es que el Señor Jesucristo entró al atrio para morir en la cruz? ¿Hacia el final de la historia, en la sexta iglesia? No, ¿durante el tiempo qué? Apostólico. Es decir, eso pasó antes de la iglesia de Éfeso. Así que no puede ser la primera puerta, porque la puerta que lleva al atrio la abrió Cristo y Cristo entró para morir en la cruz cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces decimos, ¿será la puerta, la segunda puerta, la que conduce del atrio al lugar santo? Yo pregunto, ¿cuándo es que se abrió la puerta donde Cristo entró al lugar santo para comenzar su obra intercesora? En el día del Pentecostés, Jesús comenzó a interceder en el lugar santo del santuario. ¿Puede entonces la puerta que se coloca delante de la sexta iglesia, puede ser esa segunda puerta? No puede ser la segunda puerta, porque la puerta
en Filadelfia se abre al final de la historia, en el tiempo de la sexta iglesia, mientras que la otra puerta, la segunda puerta, se abrió cuando Cristo ascendió al cielo. ¿Me están entendiendo? Entonces yo pregunto, ¿cuántas puertas quedan? Quedan una sola. ¿Y cuál es esa puerta? La puerta que lleva del lugar santo al lugar ¿qué? Santísimo. Ahora escuchen bien. El libro de Apocalipsis identifica el momento cuando se abre esa puerta. Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19. Aquí se habla del momento cuando se abre esta puerta. Y escuchen bien. No tengo tiempo de mostrarles el contexto de ese versículo, pero ustedes lo pueden estudiar. Este versículo de Apocalipsis 11, 19 se halla en el contexto de la sexta trompeta. Ustedes saben que nosotros los adventistas tradicionalmente, y yo creo que correctamente, hemos creído que las iglesias, los sellos y las trompetas corren juntas. Son tres diferentes perspectivas de la historia desde los tiempos apostólicos hasta el fin del tiempo. Las iglesias empiezan en los tiempos apostólicos, terminan en el tiempo del fin. Los sellos comienzan en los tiempos apostólicos y terminan en el tiempo del fin. Las trompetas comienzan en los tiempos apostólicos y terminan en el tiempo del fin. Tres diferentes formas de trazar la historia eclesiástica desde tres diferentes perspectivas. Y es interesante que Apocalipsis 11, 19 está en el contexto de la sexta trompeta. Fíjense, sexta iglesia y este versículo sexta trompeta. Ahora fíjense lo que dice Apocalipsis 11, 19. El templo de Dios fue abierto. ¿Qué indica eso? Fue abierto. Pues antes que estaba cerrado, claro que sí. Dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y a dónde conducía esa puerta? Bajo la sexta trompeta. La sexta iglesia mencionaba ¿qué cosa? Una puerta también. Dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué se vio? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Cuál es la puerta que se abrió bajo la sexta trompeta o bajo la sexta iglesia? La puerta que conduce ¿a dónde? Al lugar santísimo del santuario. ¿Cuadra la cronología? La sexta iglesia y la sexta trompeta están al final del tiempo, después del periodo de dominio papal y la reforma protestante. Exactamente, la cronología cuadra a perfección. Se abre la puerta de la puerta y se ve dentro de la puerta ¿qué cosa? El arca del pacto. Yo pregunto, ¿a dónde se encontraba el arca del pacto? El arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo. ¿Y cuándo era que se abría ese apartamento en la historia de Israel? En el día de expiación, que era el gran día del juicio del pueblo de Israel. Entonces, ¿para qué se abre esa puerta en Apocalipsis 11 y el versículo 19? Se abre porque ahora va a comenzar ¿qué cosa? Va a comenzar el juicio en el santuario celestial. ¿Le quedó clara la cronología? Ahora vamos a otro pasaje que describe el mismo evento y no voy a leer el pasaje, pero se lo voy a describir. Daniel, el capítulo 7. Ustedes lo conocen bien, eso se predica en evangelismo cada rato. Yo espero que se predique. El pastor Rodríguez nos dijo que las profecías se pueden presentar desde una perspectiva cristocéntrica y que no hay ninguna prohibición de que prediquemos las profecías. Lo que pasa es que muchos no quieren que se prediquen las profecías porque tienen temor a ofender a alguien. Escuchen, hermanos y hermanas, si nuestros hermanos de otras iglesias no entienden estas profecías, últimamente van a recibir la marca de la bestia. ¿Usted quiere desearle eso a sus amigos de otras iglesias? ¿Usted quiere que los amigos de sus otras iglesias tomen la decisión incorrecta cuando venga la prueba sobre el sello de Dios y la marca de la bestia? Mis hermanos y hermanas, si tenemos amor para con esta gente, vamos a querer presentar este mensaje. Porque dejarlos en ignorancia significa que se van a perder y van a tomar la decisión incorrecta. Así que el mensaje de la profecía es un mensaje de amor. Jesús manda este mensaje porque Él no quiere que recibamos la marca de la bestia. Él quiere que nosotros recibamos el sello de Dios. Daniel 7. ¿Qué representa el león? A ver, díganme ustedes, ¿qué representa el león?
Ay, 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 están débiles ustedes. No se comieron el ñame antes de venir a la iglesia. Óigame, representa el león, ¿qué? Babilonia, muy bien. Y entonces el oso, ¿qué representa? Medo-Persia. El leopardo, ¿qué representa? Grecia. Y luego tenemos una bestia espantosa y terrible, ¿qué representa? Roma. Y luego a esa bestia le salen 10 cuernos. ¿Qué representan los 10 cuernos? Las divisiones del Imperio Romano. Y luego entre los 10 se levanta un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño representa otra clase de Roma. ¿Cuál Roma? Roma papal. ¿Y cuánto tiempo gobierna Roma papal? Gobierna 1260 años. ¿Y cuándo terminan los 1260 años? En el año 1798. Ahora escuchen bien. En Daniel capítulo 7 dice que cuando el cuerno pequeño llega al final de su periodo de dominio, el juez se sienta y los libros, ¿qué? Se abren. ¿Es la misma cronología de las 7 iglesias? ¿Sí o no? Sí. Hacia el final, después del papado y la reforma protestante, Filadelfia, la puerta abierta. La puerta se abre en el cielo, se ve el arca del pacto. Sexta trompeta, hacia el final de la historia de la iglesia. Y ahora aquí vemos en Daniel capítulo 7 que después del periodo de dominio papal comienza ¿qué cosa? El juicio, porque dice que el juez se sentó y los libros se abrieron. Y luego escuchen bien, luego nos dice que cuando el juez entra y el juez se sienta y los libros se abren, entonces sobre las nubes del cielo viene ¿quién? Viene el Hijo del Hombre. Esto se encuentra en los versículos 13 y 14. ¿Y a dónde llega el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo? A la tierra, ¿verdad? Para llevarse a su pueblo al cielo. No. Los milenitas se equivocaron en eso. Ellos entendían Daniel 7, 13 y 14 como la segunda venida de Cristo. Pero en Daniel 7, 13 y 14 nos dice que el anciano de días se sentó, los libros se abrieron y luego Jesús fue llevado a donde se encontraba el anciano de edad. Es decir, está hablando no de la segunda venida de Cristo a esta tierra, sino a la entrada de Cristo, a donde entró el Padre para desempeñar el juicio, para comenzar una obra de ¿qué? Para una obra de juicio. Y luego, escuchen, dice que Jesús entra allá a la presencia del anciano de días y entonces dice que al Señor Jesucristo se le da su reino. ¿Para qué entra Jesús al lugar santísimo? Entra al lugar santísimo para recibir ¿qué cosa? Para recibir su reino. Ahora, ¿qué significa eso que Jesús va a entrar al lugar santísimo para recibir su reino? ¿Cómo es eso? ¿Ustedes creen que Jesús entra al lugar santísimo para recuperar el territorio de su reino? ¿Su reino se compone de territorio? No, escuchen bien. El reino de Jesús se compone de los súbditos que pertenecen a su reino. ¿Y qué es lo que hace el juicio? No se distraigan. ¿Qué es lo que hace el juicio? El juicio es lo que hace es distinguir entre ¿qué? Entre quién es un verdadero seguidor de Jesús y quién no. Y cuando termina el juicio, yo pregunto, ¿ya se ha revelado quiénes son parte del reino de Cristo Jesús cuando termina el juicio? Claro que sí. El propósito de Jesús es entrar a tomar su reino, pero el hecho de tomar el reino no significa que va a tomar un montón de territorio o el planeta, significa que Jesús va a revelar quiénes son los verdaderos súbditos de su reino. Va a distinguir, en otras palabras, a los que son de los que no son. Y algunos dicen, pero pastor, ¿para qué Dios necesita un juicio? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios sabe todas las cosas? Bueno, por lo menos hay unos 10. No sean flojos. ¿Cuántos de ustedes creen, mis hermanos y hermanas, les pregunto, que Dios sabe todas las cosas? Dios sabe todo, ¿verdad que sí? ¿Para qué un juicio? Escuchen bien, mis hermanos y hermanas. El propósito del juicio no es para informar a Dios. El propósito del juicio es revelarle al universo quiénes fueron seguidores genuinos de Cristo y quiénes fueron hipócritas.
Dios lo sabe, Jesús lo sabe, pero el universo no. El propósito del juicio no es informar a Dios. El propósito del juicio es revelarle a los seres de otros mundos, a los ángeles y a nosotros, últimamente, que Dios fue justo en salvar a algunos que profesaban su nombre y a otros no. En este juicio, antes de la segunda venida de Cristo, solamente los casos de los que profesaron a Jesús entran en juego. Es decir, el juicio dentro de la puerta, en el lugar santísimo, no incluye a aquellos que no aceptaron a Cristo Jesús. Solamente incluye ese juicio a aquellas personas que profesaron el nombre de Cristo Jesús. Ahora yo pregunto, ¿todas las personas que profesan el nombre de Cristo son verdaderos seguidores de Cristo? ¿Hay trigo y cizaña en la iglesia? ¿Y cómo se distingue? El trigo y la cizaña se ven igualitos. Hay que esperar hasta que se haga un ¿qué? Un juicio. Y nosotros no somos los que hacemos el juicio, son los ángeles al final, dice, que hacen la separación o la división. Pero la cizaña y el trigo se parecen mucho. Yo pregunto, ¿la red del Evangelio reúne peces malos y buenos? Claro que sí. ¿Y qué hay que hacer cuando se llega a la playa? Hay que separar a los buenos que se van a llevar al mercado de los que no sirven. Yo pregunto, ¿en la iglesia solamente hay vírgenes sabias? ¿Hay también vírgenes fatuas? Claro que sí. Las vírgenes fatuas tenían lámparas. Representa la Biblia. Tenían por lo menos cierta medida de aceite. Pero eran hipócritas. Es decir, profesaban, pero no eran. En la cámara matrimonial solamente entran los que tienen el manto que se proveyó, o hay algunos que se van a infiltrar. ¿Ustedes no conocen esa parábola de Jesús? Del hombre que entró a la fiesta de bodas sin el manto. ¿Qué creen ustedes? ¿Que eso está hablando de Cristo en la segunda venida? Cristo se lleva a su pueblo al cielo, después que todo el mundo está en el cielo, Jesús dice, ¿y cómo entraste tú aquí? No. Eso está hablando de un juicio investigador antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, para separar a sus verdaderos hijos de los que profesaron ser y no son. Nos dicen los evangelios que muchos van a decir, Señor, Señor. No echamos demonios en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Y Jesús va a decir, claro, como ustedes saltaron y hablaron en lenguas, hicieron milagros y sanaron gente y echaron demonios y dieron profecía, vénganse conmigo, ustedes son míos. No, Jesús dice, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Yo pregunto, ¿esa gente profesaba ser seguidora de Jesús? Claro, porque le dice, Señor, Señor. ¿Y cómo se nota la diferencia entre uno y el otro? Yo pregunto, ¿en la iglesia hay lobos vestidos de ovejas? Ustedes conocen todos estos versículos a los cuales me estoy refiriendo. Yo pregunto, ¿hay inclusive ministros que se disfrazan como ministros de justicia? El apóstol Pablo lo dice. Yo pregunto, ¿hay cristianos que tienen la apariencia de piedad, pero no tienen el poder de la piedad? Claro que sí. Entonces, en el juicio, mis hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo sabe quiénes son suyos y quiénes no son suyos, pero Él quiere revelarle al universo quiénes fueron de corazón verdaderamente seguidores del Señor Jesucristo, para revelarle a todos los seres del universo que Él fue justo y misericordioso en salvar a los que pertenecen a su reino. ¿Entiende lo que significa el hecho de que Jesús entra al lugar santísimo para adquirir su reino? Entra allá a adquirir su reino haciendo una obra de juicio para establecer quiénes son sus seguidores. Cuando el juicio termina, ya el Señor Jesucristo ha completado su reino. Ahora escuchen lo que voy a decir. Es posible que en el juicio se revoque el perdón. Yo sé que en el servicio diario los pecados entraban al santuario, ¿verdad? La persona venía arrepentida, supuestamente, confesando su pecado sobre la cabeza del animal. El sacerdote no preguntaba, ¿eres sincero o no eres sincero? No, aceptaba lo que decía el pecador.
Y a través de la sangre metí el pecado dentro del santuario. Yo pregunto, ¿habría alguna posibilidad de que en el juicio se revocara ese perdón? Sí, Señor. ¿Te recuerdan la parábola del Señor Jesucristo de los dos deudores? Dos deudores. ¡Wow! Yo tengo un sermón completo sobre esa parábola. Esta noche no la podemos estudiar. Pero ustedes recuerden que había un hombre que tenía una deuda enorme que no podía pagar. Es más, le hubiera tomado como 10.000 años pagar esa deuda. Y los eruditos dicen que él había desfalcado el dinero del amo, del Señor. Y el Señor lo llamó a cuenta, le dijo, ven y rinde cuentas. Ese es el juicio. El rendir cuentas es el momento del juicio. Y dice la Biblia, el Señor Jesucristo dice que ese individuo le dijo, mira, por favor ten paciencia conmigo que yo te lo pago. No podía pagarlo. Y por lo tanto, como clamó por misericordia, su Señor le perdonó toda la deuda. ¡Wow! ¿Recibió perdón, sí o no? La parábola dice que recibió perdón. Claro que sí. Yo pregunto, ¿en realidad conocía él la misericordia de su Señor? ¿Había comprendido la misericordia? ¿En realidad amaba a su Señor? No. ¿Saben qué lo entristeció? Las consecuencias de lo que había hecho. Eran lágrimas de cocodrilo. Es decir, no estaba arrepentido, nada. Y sin embargo, porque clamó, se le perdonó. Pero cuando se le llama a rendir cuentas, algo sucede. Se le perdona, sale y ¿qué hace? Se encuentra a un individuo que le debe 100 denarios, una miseria. Bueno, no una miseria porque eran equivalente de 100 días de trabajo, pero era una deuda pagable. Y le dice, págame lo que me debes. Y este individuo también clama por misericordia, dice, por favor, dame tiempo que yo te lo pago. ¿Qué tiempo ni qué pan caliente? Y lo agarró por el cuello y lo sacudió y le dijo, págame lo que me debes. Pues el informe fue al Señor que lo había perdonado grande. Y cuando el Señor lo escuchó, lo llamó y le dijo, ven acá. Yo no te perdoné una deuda bien grande. Por amor a mí, por haberte perdonado una deuda tan grande, ¿por qué en tus obras tú no demostraste que estás dispuesto de compartir ese perdón con otros? Y dice que le revocó el perdón y lo echó a la cárcel hasta que pagara toda su deuda. ¿Se puede revocar el perdón en el juicio si la persona fue hipócrita cuando depositó sus pecados en el santuario? Sí, Señor. El propósito, mis hermanos y hermanas, del juicio sencillamente es revelar si el arrepentimiento de una persona fue genuino o fue falso. ¿Y cómo se revela si el arrepentimiento fue genuino o fue falso? Es muy sencillo. El juicio se hace conforme a nuestras obras. Se examinan nuestros pensamientos, nuestras emociones, se examinan nuestras acciones, nuestras palabras, para ver si en verdad nosotros nos arrepentimos, confesamos de corazón nuestros pecados y confiamos en Jesús y por su gracia pudimos vencer esas tendencias en nuestra vida. Ahora quiero que noten que no solamente nos habla del hecho de que el Señor Jesucristo va a separar a los genuinos de los hipócritas. Y tenemos que preguntarnos aquí en esta noche, ¿soy yo un creyente genuino? ¿O sencillamente vengo a la iglesia? Sencillamente devuelvo el diezmo, pero mi corazón no está con Jesús. Tenemos que examinarnos de si nosotros somos en verdad hijos del reino, si en verdad nos hemos arrepentido y hemos confesado nuestros pecados y hemos confiado en Jesús y odiamos el pecado y amamos a Cristo y queremos su poder para vencer el pecado, para que nuestra vida sea diferente y distinta. Pero escuchen bien, el lugar santísimo nos revela otras cosas muy interesantes. El mensaje distintivo y especial de la Iglesia Adventista, todas sus doctrinas especiales que los distinguen de las demás iglesias, se encuentran en el lugar santísimo del santuario. Yo pregunto, ¿qué estaba dentro del arca del pacto? La ley. ¿Qué enseña la iglesia adventista en cuanto a la ley? Que todavía está ¿qué? Vigente. Y que por la gracia de Dios, Dios quiere que nosotros la
obedezcamos. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto a la ley? Clavada en la cruz. Cristo la guardó. No somos salvos por obras. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, el mundo cristiano rechaza la ley de Dios, porque no ha entrado al lugar santísimo. ¿Qué más encontramos en el centro de la ley? El sábado. ¿Qué dice el mundo cristiano del sábado? Dice, no, era para los judíos. Los cristianos no tienen que guardarlo, nosotros guardamos el domingo en honor a la resurrección. Yo pregunto, ¿es esa una de las doctrinas distintivas de la iglesia adventista, la ley y el sábado en el lugar santísimo? ¿Por qué el mundo cristiano no lo ve? Porque ellos están en el atrio y en el lugar santo y no han entrado al lugar santísimo. Porque cuando entran al lugar santísimo, ven que Jesús ahora va a separar a los genuinos de los hipócritas. Y que la ley de Dios todavía está vigente. Y que el sábado todavía es el día de reposo del Señor. Pero hay otras cosas que se revelan. También se revela el hecho de que el sábado es una prueba para el pueblo de Dios, para ver si van a andar en la ley de Dios. ¿Saben qué más había en el lugar santísimo? Un pote de maná. Y si ustedes van a Éxodo 16, Dios dice, yo voy a probar a Israel para ver si van a andar en mi ley. Y luego les da la prueba del maná para ver si van a guardar el sábado y andar en su ley. Es decir, el sábado era una prueba de la lealtad de ellos a la ley. Yo pregunto, ¿el sábado será una prueba de lealtad del pueblo de Dios a la ley de Dios en el tiempo del fin? Está en el lugar santísimo, en el maná. Pero el maná también revela la reforma pro salud. Porque ustedes encuentran en Números 11 que el pueblo estaba cansado de esas dietas sencillas que Dios les había dado. Y dice, no, danos carne de comer y la comida rica de Egipto. Y todos se enfermaron. La sierva de Dios dice que el maná también enseña la reforma pro salud. Que debemos vivir saludablemente. Yo pregunto, ¿qué enseña la mayoría de las iglesias del mundo cristiano? Dicen, no hay ningún problema. Si quieres comerte tu chuleta, está bien. Si quieres comerte tus camarones y tus langostinos, no hay ningún problema. Cómetelos, que la oración santifica la vianda. Eso es lo que dice el mundo cristiano. Poco énfasis sobre la salud, porque no han entrado al lugar santísimo del santuario celestial. Además de eso, ¿qué dicen ellos del juicio? ¿Saben lo que enseñan las iglesias? Dicen, no, el juicio es cuando Cristo venga. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña que el juicio se va a realizar cuando el Señor Jesucristo venga. La Biblia enseña que el juicio comienza antes de la segunda venida, mientras todavía está abierta la puerta de la gracia. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? La Biblia lo dice en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Dice, vi otro ángel descender del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio llegará. Muchas gracias. Dice, la hora de su juicio ha llegado. Yo pregunto, la hora del juicio llega mientras se está predicando el evangelio? Claro que sí. Porque el ángel está predicando el evangelio y dice, la hora de su juicio ha llegado. Es decir, el juicio comienza mientras se está predicando el evangelio. Antes de la segunda venida, lo cual significa que el juicio tiene que realizarse ¿dónde? En el santuario celestial. ¿Saben que el santuario, el lugar santísimo, también enseña la doctrina del estado de los muertos? ¿Ustedes recuerdan la vara de Aarón que floreció? Era una vara, un vástago muerto. Pero por un milagro de Dios brotó la vida. Esa vara representa a Cristo, quien en sí mismo tiene la vida, quien dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aunque estuviere muerto, viviré, dice el Señor Jesucristo. Es decir, que se encuentra también en el lugar santísimo la doctrina del estado de los muertos. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto al estado de los muertos? Dice, los vivos saben que han de morir y los muertos todos saben. Eso es lo que dicen. Pero la Biblia dice que los muertos nada saben, mis hermanos y hermanas. Las verdades especiales
distintivas de la iglesia adventista se encuentran esbozadas ¿dónde? En el lugar santísimo. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la verdad presente de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Que Cristo murió en la cruz? Importante. Es verdad, pero no presente. ¿Que Cristo vivió una vida perfecta? Verdad, pero no verdad presente. ¿Que Cristo intercede por los pecadores? Verdad, pero no verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? Todo lo que se haya encerrado, ¿dónde? Todo lo que se haya encerrado en el lugar santísimo del santuario celestial. La ley, el sábado, el estado de los muertos, la idea del juicio, la reforma por salud, todo lo que nos distingue de las demás iglesias como adventistas del séptimo día. Y nosotros lo que queremos hacer es adorar como adoran ellos. Mis hermanos y hermanas, qué vergüenza debería darnos esto, de que nosotros nos avergoncemos del mensaje especial que Dios nos ha dado, el mensaje especial del lugar santísimo del santuario. Ahora, no puedo concluir sin mencionarles la lección más grande que viene del lugar santísimo. Y déjenme decirles, el mundo cristiano, inclusive muchos de los teólogos y ministros de la iglesia adventista, tienen un problema en este punto teológico. Ustedes le dicen, ¿creen que debemos nosotros, por el poder de Dios, que podemos por el poder de Dios vencer completamente el pecado antes que Cristo venga? ¿Y qué dicen muchos? No podemos vencer completamente el pecado antes que Cristo venga. Esa es la respuesta que dan muchos. Yo no sé, tal vez están leyendo ese versículo. ¿Usted conoce ese versículo? Dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, me equivoqué. Dice, todo lo puedo menos vencer el pecado en Cristo que me fortalece. ¿Eso es lo que dice? No, eso no es lo que dice. ¿Qué dice el texto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y saben, dicen, no, pero la carne es débil. Entonces tú me estás diciendo que tu carne débil es más poderosa que Dios. Tú estás diciendo que Dios no tiene el poder para darme la victoria sobre el pecado. Porque tu carne es tan poderosa, tu carne es tan fuerte que tú no puedes vencer el pecado. Ni siquiera Dios te puede dar el poder para vencer el pecado en la vida. Mis hermanos y hermanas, déjenme leerles una cita muy interesante. Saben que el santuario se va a cerrar. El servicio del lugar santísimo se va a cerrar, mis hermanos y hermanas. Y cuando se cierre el servicio del santuario, el Señor Jesucristo se va a cambiar sus vestiduras sacerdotales a sus vestiduras reales. Y luego va a venir el tiempo de angustia, cual no se ha visto jamás en la historia del planeta Tierra. Durante ese tiempo, y a algunos no les gusta esto, durante ese tiempo tendremos que vivir sin intercesor, porque Jesús se ha quitado sus vestiduras sacerdotales. Y yo tuve un compañero que una vez me dijo, ¿y cómo sabe usted que Jesús se va a cambiar las vestiduras? ¿Dónde dice la Biblia que Jesús se va a cambiar las vestiduras? Entonces yo, en mi forma diplomática o como de costumbre, le dije, si tú usaras un poco de la materia gris que Dios te dio, tú mismo podrías conseguir la respuesta a tu pregunta. Y me dice, ¿cómo es eso? Le digo, mira, déjame preguntarte, ¿qué función está desempeñando Cristo hoy? Me dice, bueno, está oficiando como sumo sacerdote. Le dije, bueno, de una a una. Una pregunta a una. Estábamos bien. Le digo, ¿y si está oficiando como sumo sacerdote, cómo está vestido? Me dice, bueno, está vestido como sumo sacerdote, lógico. De dos. Le digo, vamos bien. Ahora, déjame hacerte una tercera pregunta. Cuando Cristo regrese del cielo, ¿cómo viene vestido? ¡Wow! Ahora se quedó callado, porque sabía que lo tenía en un rincón. Pero luego dice, bueno, Apocalipsis 19 dice que viene vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo digo, pues si viene vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores, antes de eso tiene que haberse cambiado. ¿Sí o no? Es sencillo, el Espíritu de Profecía es claro en cuanto a eso. Jesús va a terminar la purificación del santuario. Y escuchen algo, Jesús no va a purificar de allí nada que no se haya purificado aquí. Mientras purifica el templo en el cielo de los pecados de su pueblo, la tierra debe purificar el templo del alma por la obra del Espíritu Santo.
Permítame leerles algunas citas bíblicas y luego entonces vamos a ir a lo que dice el espíritu de profecía. Noten lo que dice, vamos a saltar estas. Joel, el capítulo 2 y el versículo 10 y 11. Joel, el capítulo 2, describe la segunda venida de Cristo Jesús en poder y gloria. Y los versículos 10 y 11 concluyen el pasaje que está describiendo la segunda venida. Y quiero que noten lo que dice al concluir este pasaje. Dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Está hablando de la segunda venida, ¿sí o no? Y Jehová dará su orden delante de su ejército. ¿Quién es el ejército? Sus ángeles. Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande, escuchen bien la pregunta, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Y quién podrá soportarlo? Cuando el Señor Jesucristo venga en poder y gloria y tiemble la tierra y el sol se oscurezca y la luna no dé su resplandor, las estrellas dejen de brillar y Dios esté mandando a su ejército con su voz potente, la pregunta se hace, el gran día terrible de Jehová ha llegado, ¿y quién podrá soportarlo? El libro de Joel tiene la respuesta a esa pregunta. Noten lo que sigue diciendo en Joel el capítulo 2, 12 y 13, y luego vamos a saltar al versículo 15 al 17. Escuchen la preparación necesaria para estar firmes cuando venga ese día. Dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Esto está describiendo el día de expiación. ¿Qué se hacía en el día de expiación? Se ayunaba. ¿Qué hacía la gente? Se afligía sus almas. ¿Qué se tocaba antes del día de expiación? Las trompetas. Ahora escuchen lo que sigue diciendo. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Y luego noten el versículo 15. Dice, tocad qué cosa. Esta es la fiesta de las trompetas que anuncia el día de expiación. Dice, tocad trompeta en Sión. Proclamad qué. Proclamad ayuno, reunid al pueblo. Convocad asamblea. Y luego dice, ¿qué cosa? Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Y todo el mundo tiene que congregarse alrededor del santuario en el día de expiación. Y luego sí dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es decir, no hay tiempo para la luna de miel. Y luego dice, entre la entrada y el altar, salten y griten y toquen tambores y hagan todas estas cosas. No, ¿qué deben hacer los ministros? Dice, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? En el tiempo de angustia, eso es lo que van a decir las naciones. Van a decir, ¿dónde está el Dios de ustedes ahora? Yo pregunto entonces, ¿quién podrá estar firmes, mis hermanos y hermanas, cuando venga aquel gran día? En los versículos subsiguientes se habla de la preparación necesaria. Congregarse, afligir el alma, ayunar, afligir el corazón, convertirse, arrepentirse. Eso es lo que debemos estar haciendo ahora. Mis hermanos, ahora no es el tiempo de estar celebrando. En la fiesta de tabernáculos ya vamos a celebrar. Ahora es el tiempo de examinar nuestra vida. Es el tiempo de examinar el templo del alma. Es el tiempo no de estar viendo televisión. Es el tiempo en que nosotros debemos estar leyendo la Biblia, el espíritu de profecía, orando, testificando a favor de Cristo Jesús.
Debemos estar poniendo nuestra vida espiritual en orden con el Señor. Esa misma pregunta que vimos en Joel se encuentra también en Apocalipsis. Y ustedes leen los versículos antes de este que tienen en la pantalla. Habla de señales en el sol, la luna, y va a haber un gran terremoto, lo mismo que leímos en Joel. Y el pasaje termina preguntando, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá estar firme? En el siguiente capítulo se habla de los 144,000. En el capítulo 14 de Apocalipsis se amplía el carácter de los 144,000. Dice, no se contaminaron con mujeres. Es decir, no tuvieron relaciones ilícitas con iglesias apóstatas. Dice, son vírgenes. En otras palabras, sigan al Cordero por donde el Cordero va. Son sin mácula delante del trono de Dios. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, con arpas, no con batería. Porque en el cielo se usan arpas, se usan instrumentos no de percusión, sino que se usan instrumentos de cuerdas. Es decir, los que podrán estar firmes son los 144,000, son los que van a estar vivos cuando el Señor Jesucristo venga. Y van a decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Mis hermanos y hermanas, ahora voy a leer una cita solemne del Espíritu de Profecía. Escuchen, solemne esta cita. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Ahora escuchen bien, va a hablar primero de Jesús. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. ¿Oyeron eso? Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Y luego habla de nosotros. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo, ahora escuchen, y no hubo en Él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y ahora escuchen bien, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Ni siquiera en pensamiento. Y usted dice, pastor, eso es imposible. No, para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Porque si tú dices, mis hermanos, si nosotros dedicamos nuestra vida a lo que debemos dedicar nuestra vida, vamos a ser como Enoc, como Elías, que tuvieron pasiones como las nuestras, pero que tienen una comunión íntima con el Señor. Eso significa que vamos a tener que cambiar nuestros hábitos y nuestras prácticas. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos, el entretenimiento en el cual participamos. Mis hermanos y hermanas, es tiempo ahora, cuando está por concluir el juicio celestial, de poner nuestras vidas en orden con el Señor. Este es el mensaje distintivo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La mayoría de los cristianos dicen, no, somos pecadores, al fin y al cabo, pues vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, y cuando Él venga, Él lo arregla todo. Entonces, ¿por qué no se lo arregla todo el mundo? Mis hermanos y hermanas, para subsistir durante el tiempo de angustia vamos a necesitar una fe inquebrantable. ¿Qué es la verdad presente? Primeros Escritos, página 63. Dejemos que los pioneros nos digan qué es. Dice la sierva del Señor, escuchen con cuidado, si hay pastores aquí. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Vuelvo a repetir. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente
para espaciarse en temas que no tienden a unir al rebaño ni santificar el alma. ¡Wow! En esto, es decir, predicar cosas que no tienen que ver con los puntos principales de la verdad presente, en esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas, ahora va a definir la verdad presente, pero los temas como el ¿qué? El santuario, en relación con ¿qué? Ahí está el juicio, los 2300 días, ¿qué más? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que es el mensaje del tercer ángel, son perfectamente adecuados para explicar al movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Y si no se está haciendo, estamos desobedeciendo la voz profética que Dios nos ha dado. ¿Se dieron cuenta que todo lo que dice está relacionado con el lugar santísimo del santuario en esta lista? Mis hermanos y hermanas, el Espíritu de Profecía nos dice que los que entiendan y vivan estos mensajes, los mensajes de los tres ángeles, que es el mensaje de Dios que viene del lugar santísimo, van a ser preservados en medio de la tribulación. Los mensajes serán un ancla para el pueblo de Dios. En Primeros Escritos, página 256, la sierva del Señor dice, estos mensajes me fueron representados como un ancla para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y reciban, quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. ¿Cuán importantes son los mensajes de los tres ángeles? Son un ancla. Y si no estamos anclados, Satanás nos va a arrastrar. Así que tenemos que estudiar estas cosas, mis hermanos y hermanas. Dice la sierva de Dios en la página 258 del mismo libro, Primeros Escritos, me fueron mostrados 3 escalones. Los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante, ay de aquel que mueva un bloque o clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Mis hermanos y hermanas, lo que nos distingue como iglesia son los mensajes de los tres ángeles, que son paralelos al mensaje del lugar santísimo del santuario. Y hay de nosotros si nosotros nos extraviamos de este mensaje especial que Dios le ha dado a la iglesia para predicar muchas otras cosas que no son verdad presente. Dejaríamos de ser el pueblo distintivo de Dios. Seríamos evangélicos del séptimo día, o luteranos del séptimo día, o presbiterianos del séptimo día. Ya no seríamos adventistas del séptimo día. Mis hermanos y hermanas, yo apelo a los que estamos aquí, al igual que los que están viendo por televisión, escuchando por radio, viendo por el internet. Mis hermanos y hermanas, volvamos a nuestras raíces. No perdamos el tiempo con esta idea de lo que hay que hacer es alabar y lo que hay que hacer es venir al culto para que nos entretengan y gozar y etcétera. No, estamos en un tiempo muy serio para eso. Tenemos que preparar un carácter para el cielo. Tenemos, por la gracia de Dios, que purificar el templo del alma. Ojalá esa sea nuestra experiencia. Oremos, Padre. Te damos gracias porque tú has dado este maravilloso mensaje a tu pueblo remanente. Padre, perdónanos por haberlo escondido debajo de un almud. Tal vez por temor a lo que la gente piense, tal vez por temor a que la gente se ofenda, tal vez porque tenemos demasiado flojera de estudiarlo. No sé cuál es el motivo, Padre, pero perdónanos. Te pedimos, Señor, que no solamente nos des perdón, sino que nos levantes y nos des la valentía de proclamar estos mensajes con amor a todo el mundo que perece en el pecado, para que el mundo sepa que los conflictos finales van a tener que ver con la ley, el sábado, el estado de los muertos, el espiritismo. Todas estas cosas que tú nos has dado para enseñar van a proteger al mundo, a tus fieles, de ser engañados por Satanás. Te ruego, Señor, que nos bendigas al retirarnos de este local
También que tú bendigas al pastor Gates mañana, el viernes y el sábado. Que sea una gran bendición, una conclusión con broche de oro para esta semana. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén.